que ya habéis podido constatar, vamos con media hora de retraso. Vamos a intentar reducir nuestra parte también en las exposiciones para que dé lugar también a los que vienen después. Y pues un poco sin más preámbulos vamos a comenzar. La mesa me acompañan, bueno, 3 personas que yo creo que van a dar mucha información, van a ser interesantes lo que nos vengan a contar, pues porque las paso a presentar inmediatamente. A mi izquierda tenemos a Patricia Muleiro Antón, que es la delegada de protección de datos de la Clínica Universidad de Navarra, en Madrid y en Pamplona. Es licenciada en Derecho, máster en Derecho de Empresa por la Universidad de Navarra, donde también tiene cursado el programa de especialización Risks and Compliance y dispone de la certificación de Privacy Professional del Data Privacy Institute. Actualmente, como digo, es la DPD de la Clínica Universidad de Navarra, directora de la Unidad y Seguridad de Protección de Datos de la Clínica Universidad de Navarra y vocal de la Comisión Ética de Investigación de dicha universidad. En el medio tenemos a Iñaki González. Iñaki González es letrado del Defensor del Pueblo desde el año 2003, puesto de trabajo que compagina con el de delegado de protección de datos de dicha institución, del Parlamento de Andalucía y del Consejo y de la Junta Electoral, perdón. Por lo tanto, tenemos un DPD, en este caso, iba a decir, interno, externo y a tiempo parcial. O sea, nos va a coger todas las posibilidades, ¿no? Iñaki es miembro de la Comisión Consultiva del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía y tiene más de 20 años de experiencia profesional en esta materia, en distintos ámbitos, en el ámbito financiero, en el ámbito de la abogacía, con proyección internacional y desde el año 2006 en el sector público, que es fundamentalmente lo que nos va a contar. En materia de formación, ha dado lugar a formación de numerosos delegados de protección de datos y actualmente está colaborando en la redacción de un manual sobre protección de datos que, según nos cuenta, y es así, esperemos que es así, verá la luz dentro de escasos meses. Y a mi izquierda tenemos a Elena Mora, que es a ver, porque lo tengo que apuntado también, es la directora del Marco Regulatorio de Seguridad y Responsable Corporativa del Grupo de Protección de Datos a nivel global en MAFRE. Licenciada en Matemáticas, curioso, máster en Dirección de Entidades Aseguradoras, está acreditada como directora de Seguridad Privada por el Ministerio del Interior, entre las que se encuentran el Certified Data Privacy Professional, la certificación de CISA, el Certified Information Security Manager, entre otros. También tiene más de 20 años dedicada a la protección de datos, la gestión de riesgos y la privacidad. Imparte formación en esta materia en distintas entidades e instituciones como ISMS, Forum o el Instituto de Empresa. Y entre las responsabilidades que ocupa en MAFRE, que desarrolla en MAFRE, se encuentra en la dirección de la Oficina Corporativa de Privacidad y Protección de Datos, la dirección y coordinación de los delegados de protección de datos del grupo de MAFRE y el liderazgo en los proyectos de adecuación de la normativa a nivel global, tanto el RGPD en el ámbito europeo como, por ejemplo, en Brasil la Ley de Protección de Datos. Y yo creo que con estos 3 contertulios que tenemos en esta mesa, espero y quiero que al final pues nos llevemos algo nuevo, algo que tengamos. Vamos a hablar del delegado de protección de datos, figura de la que yo he asistido a muchísimas foros, sesiones, jornadas, y que se viene hablando no solo con el RGPD, sino antes del RGPD, ¿no? Es una figura que el reglamento la introduce como novedosa de manera obligatoria, pero que no era novedosa. Y yo creo que en personas, en determinadas entidades, contaban con una persona similar, con una figura similar al delegado de protección de datos. La directiva del 95, sabéis que lo contemplaba, y contemplaba esta figura como una excepción, en su caso, la obligación de notificar los ficheros de datos de carácter personal. En España se eligió la notificación de ficheros y, por tanto, no se desarrolló la figura del delegado de protección de datos. Sin embargo, como digo, entidades, instituciones
contaban de facto con esa figura. No obstante, tener esos antecedentes, es cierto que la figura ha despertado bastantes expectativas, ¿no? Y bastantes dudas sobre quién debe tener un delegado de protección de datos, cuándo lo debe tener, de dónde debe ser y qué cualidades o conocimientos debe tener. Dos apuntes, porque por el tiempo que yo sí quería trasladar, de los que uno, que por un lado la clave o la importancia de esta figura y quizás a lo largo de la mesa que tengamos podamos discutir. ¿Por qué? Porque yo creo que el legislador europeo reconoce con esta figura una cierta, si queréis quitamos el adverbio de cierta complejidad de la normativa de protección de datos y dice, ojo, necesitamos a alguien que ayude a los sujetos obligados a cumplir la normativa, a aplicar la normativa. Y esa figura es el delegado de protección de datos. De ahí su papel y desde las autoridades de control que consideramos clave para que nos permita llevar a la práctica esa normativa. Por otro lado, lo que sí quería también destacar es el ámbito, la parte de las cualidades, los requisitos que debe tener ese delegado de protección de datos. No hemos tenido transparencia. Yo tenía unos datos, ahí tenéis unos datos de delegados de protección de datos comunicados a la agencia, que si queremos actualizo un poquito. Son 35.000 delegados comunicados a la Agencia de Protección de Datos, de los cuales 31.000 corresponden al sector privado y los otros 4.000 al sector público. Son muchos sujetos responsables y encargados, la mayoría responsables, que nos han comunicado su delegado de protección de datos. Sin embargo, los requisitos que deban tener, la formación, las cualidades, se ajustan, existen, porque tenemos también canales en el que nos llegan determinadas consultas, preguntas y dudas de delegados de protección de datos que, hombre, dices, si un delegado de protección de datos tiene que tener los conocimientos en el derecho y la práctica, algo falla porque son cuestiones simples. Otras es evidente que son complicadas, incluso para la propia agencia, determinar tal cual criterio, ¿no? Pero yo quisiera también incidir en ese apartado. El esquema de certificación de delegados de protección de datos a mayo de este año tenía certificadas 196 personas como delegados de protección de datos. Y luego en el ámbito, con esto acabo, en el ámbito privado, en el ámbito público, desde la agencia lo que sí se ha impulsado ha sido un trabajo de formación con los empleados públicos. La directora lo ha dicho en la sesión inaugural, en el que a través de los institutos, del Instituto Nacional de Administración Pública y de otras instituciones de ámbito autonómico, de ámbito provincial, hemos llevado a cabo, y en el que, como ella decía, aproximadamente unas 1.000 personas han pasado por ahí. Pero claro, no me acaban de parecer que estén todas. Dicho estos dos puntos, tenía alguno más, pero que yo me imagino que van saliendo a lo largo de la mesa y de las preguntas y del debate. Pasamos a que nos transmitan la experiencia, cómo lo han diseñado, cómo están funcionando, dificultades, problemas, expectativas, posibilidades que en el sector público y en el sector privado nos pueden trasladar. Así que yo, sin más preámbulo, por favor, Iñaki. Sí. Te agradezco, Julián, las palabras. Agradezco a la agencia, bueno, pues la invitación a participar en una mesa como esta y, sobre todo, bueno, pues rodeado de grandísimas profesionales como son las que me acompañan, ¿no? En torno a la figura del delegado de protección de datos, yo creo que esas cifras son las cifras que tú ofrecías en el ámbito especialmente en el sector público, ¿no? Donde ya esta mañana la directora hacía referencia a esto, reflejan, son bastante representativas de la enorme dificultad de la revolución que ha supuesto la llegada del reglamento en el ámbito del sector público, ¿no? del que puedo hablar en este momento. Una novedad que ha traído consigo pues la ausencia o ha evidenciado la ausencia de profesionales del sector público debidamente capacitados para el desarrollo de estos cometidos. Y como digo, esas cifras pues lo que traslucen es esa realidad. El ámbito local es un ámbito donde quizás esta
esta cuestión tiene una mayor relevancia, ¿no? Precisamente por eso. Hablamos de cifras en torno a 4.000 y pico delegados de protección de datos del sector público notificados a la agencia, pero cerca de 2.000 forman parte de ese otro sector público que la agencia identifica, donde están representados pues notariados, registradores, colegios profesionales, de tal manera que son pues poco más de 2.000 los que vienen a desarrollar las funciones, digo, de los notificados a la agencia, las funciones en ese ámbito de las administraciones públicas propiamente dichas y del sector público, de los entes instrumentales públicos y privados, ¿no? Esa administración instrumental de la que se dota las administraciones públicas. Y hay verdaderos problemas que requieren, a mi juicio, de necesarias adaptaciones, ingeniosas a veces, flexibles, en cuanto a al proceso de capacitación, de formación y de nombramiento, finalmente, para el puesto de delegado de protección de datos. Con respecto al, si os parece, os cuento unas breves notas sobre cómo fue el proceso decisorio en el ámbito del Parlamento de Andalucía y del Defensor del Pueblo Andaluz. La mesa del Parlamento, tomando conocimiento de todas las exigencias que plantea el Reglamento General de Protección de Datos y, en particular, el artículo 37.1a sobre la necesidad de disponer de un delegado de protección de datos, convino articular un proceso de análisis en cuanto a la fórmula más adecuada para dotar a la institución parlamentaria de este delegado. En ese proceso de análisis se valoró el hecho de que el Parlamento de Andalucía cuenta con un comisionado del Parlamento, como es el Defensor del Pueblo, dedicado precisamente a la defensa de los derechos y de las libertades de la ciudadanía. Derechos entre los que se imbrica, obviamente, el derecho fundamental a la protección de datos. Fue por ello por lo que, y al amparo del 37.3, se planteó la posibilidad de disponer de un delegado de protección de datos conjunto, que orgánicamente dependiese de ese comisionado dedicado a la defensa de los derechos y de las libertades, si bien funcionalmente desarrollaría sus cometidos en un entorno más amplio. La propuesta se trasladó al Defensor del Pueblo, que, oída la Junta de Coordinación, finalmente decidió acometer un proceso de una convocatoria pública de una plaza de delegado de protección de datos, como digo, eso, vinculada orgánicamente al defensor, con un carácter eventual, y que desarrollara los cometidos en las dos instituciones. Una convocatoria pública publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y se llevó a cabo el proceso de selección de personal, abierta, como digo, a todo el personal del sector público. Finalmente, después de toda una serie de... La comisión de selección estaba integrada por el letrado mayor del Parlamento de Andalucía, por el secretario general del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía y por el secretario general del Defensor del Pueblo Andaluz. Tras ello, se propuso mi nombre como persona dedicada al delegado de protección de datos, tuve el nombramiento del defensor y la ratificación por parte de la mesa del Parlamento unos días después. Al cabo de los meses se planteó también por parte de la Junta Electoral de Andalucía la necesidad también de dotarse de un delegado de protección de datos, por aquello que se entendía que igualmente estaba obligada por el artículo 37.1a. Y a este respecto, teniendo en cuenta que el artículo 10 de la Ley Electoral de Andalucía lo que establece es que el Parlamento dotará de los medios personales y materiales necesarios para la Junta Electoral desarrollar sus cometidos, fue por lo que también se convino que fuera el delegado de protección de datos de la Junta Electoral el del Parlamento de Andalucía, y es por ello por lo que ahora mismo pues mis desempeños alcanzan a estas tres instituciones. Como digo, hay problemas. La realidad del sector institucional parlamentario es una, pero no es necesariamente coincidente con la realidad que pueda existir en todo el ámbito de las administraciones públicas, con lo cual pues difícilmente se puedan dar soluciones omnivalentes para todo el sector público. En cuanto, si te parece, dificultades encontradas a lo largo de este año y poco, ¿no?, de vigencia, de aplicación efectiva del reglamento. La situaría en tres
vectores diferentes. Un vector imbricado en la propia idiosincrasia de las instituciones para las que uno desarrolla las funciones de delegado de protección de datos. La realidad que plantea el defensor, teniendo en cuenta el público al que dirige su actividad, colectivos sociales en muchos casos son colectivos desfavorecidos, eso requiere el diseño de una política en materia de privacidad muy concreta y muy específica que dista en muy buena medida con respecto a la política, a la estrategia de privacidad que se pueda llevar a cabo por parte del Parlamento o por parte de la Junta Electoral. En este contexto también inserto dificultades en materia disfunciones de tipo organizativa, sensibilización, necesidad de formación, de generación de competencias por parte del personal y por parte de la propia organización. Ese sería el primer vector donde se detectan algunas dificultades. Otro, el propio escenario normativo, el reglamento con esa cultura anglosajona que inserta dentro de nuestro ordenamiento, lo que lleva es a reconsiderar pues todo el ordenamiento en su conjunto. Esto supone una revolución, requiere releer el ordenamiento. Y ese ordenamiento, casi en su inmensa mayoría, no está adaptado a esta nueva realidad. El ejemplo más claro lo tenemos con el artículo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Ese artículo 28, que ha sido modificado por la Ley Orgánica 3/2018, estaba concebido previamente con arreglo a una filosofía, la de filosofía de antaño, con respecto al consentimiento como base jurídica legitimadora, esa base jurídica legitimadora prevalente con respecto a las otras que recogía el 6.2 de la antigua LOPD. Claro, pero la realidad que plantea el reglamento es bien distinta. Pues bien, a pesar de que la propia agencia se encargó de señalar que ese artículo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo había sido desplazado por ese nuevo escenario normativo que planteaba el reglamento, a pesar de ello, nos seguíamos encontrando con informes de gabinetes jurídicos que una y otra vez aplicaban el mismo régimen del consentimiento de que se inspiraba la normativa anterior, de tal forma que, afortunadamente, ya hemos conseguido esa modificación del artículo 28. Pero claro, el artículo 28 de la Ley de Procedimiento es la punta del iceberg dentro del ordenamiento. El ordenamiento, como digo, está concebido con arreglo a esa otra manera de entender las bases legitimadoras y los principios en los que se sustenta la nueva ordenación en materia de protección de datos. Con lo cual, eso supone también toda una serie de dificultades. Y la última, el tercero de los escenarios donde encuentro dificultades es en aquello que yo llamo las certezas jurídicas, ¿no? Las certezas jurídicas que de buenas a primeras se convierten en volátiles, la volatilidad de las certezas jurídicas. En un escenario como el que estamos, donde resulta que el ordenamiento cambia, donde hay normas europeas que aplican directamente y desplazan normas del ordenamiento interno, hay diferentes maneras de concebir la política de privacidad que tienen que llevarse a cabo por parte de las organizaciones. En ese escenario donde buena parte de la realidad diaria se convierte en dudas, uno, claro, mira al faro de guía que en muy buena medida ha supuesto la actividad de las autoridades de control. Y a este respecto quiero señalar mi máximo reconocimiento a ese esfuerzo que las autoridades de control nacional y autonómicas lleváis desarrollando en esta materia. Pero como digo, hay situaciones donde, pese a eso, se siguen generando incertidumbres. Hay espacios todavía de arenas movedizas donde miras a las propias autoridades de control y parece ser que ni las propias autoridades de control convienen según qué elementos, digamos, estructurales o principios estructurales en esto. Y lo pongo como ejemplo, la propia base legitimadora que se identifica por parte de autoridades de control en materia de protección de datos, la misma actividad de tratamiento tiene señaladas bases jurídicas legitimadoras distintas. El caso, por ejemplo, de la actividad de formación, en el caso de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, la revisé ayer por última vez, no sé si ha cambiado. Señala el consentimiento
como base jurídica legitimadora y, de hecho, señala el consentimiento en distintas actividades de tratamiento, en su inventario de actividades de tratamiento. Sin embargo, cuando uno compara ese registro con el de la agencia estatal, se da cuenta que la agencia estatal en ningún caso señala el consentimiento como base legitimadora del tratamiento. Pero es que la propia actividad de tratamiento de formación, que coincide, tampoco señala el consentimiento como base jurídica legitimadora. Lo inserta dentro de la ejecución de un contrato, el cumplimiento de una misión de interés público. Claro, pero de esta realidad se derivan consecuencias muy importantes. Consecuencias incluso en el reconocimiento de derechos para la ciudadanía. Si no es el consentimiento, no cabe la revocación. Existirá un derecho de oposición. En fin, como digo, son las certezas jurídicas que en el momento en el que estamos resulta que a veces se ven tambaleadas. Pues Iñaki, muchas gracias. Nos dará tiempo, poco vamos a tener, lamentablemente, porque nos lo hemos ido comiendo, pero alguna cuestión a poder discutir entre todos. Me gustaría, Patricia, por favor, si eres tan amable, el sector sanitario, lo has oído también, el sector, a la directora, es uno de los sectores de la educación, los tenemos a la espera de una posible guía, ¿no? Futura, en breve va a salir todos. Así que, si eres tan amable, esperándola como de mayo, ¿no? Nos contéis eso, cómo lo habéis organizado, los retos de futuro que nos habéis apuntado de electromedicina o las plataformas de salud, ¿cómo lo veis desde Vale. Un poco por unir con la intervención de Iñaki por el tema del sector público, sí más como de forma rápida, alguna diferenciación, una pincelada entre el sector público y privado. Yo, evidentemente, basándome más en el tema ámbito sanitario, bueno, pues hacer la referencia a compañías aseguradoras, que evidentemente nosotros hay una relación fundamental con todo lo que conlleva, ¿no? De acción contractual, envío de documentación, etcétera, etcétera. Después, tema de medidas de seguridad, que normalmente certificación ISO 27001 en el ámbito privado es lo ideal, lo que tenemos todos que tender. Vosotros tenéis vuestro propio esquema nacional de certificación, con lo cual ahí también tenemos, sin que sea, porque ya sé que al final el esquema nacional se basa en la certificación, pero bueno, ahí hay una pequeña diferencia. Y después, un poco a lo que aludió también la directora, en el caso de incumplimientos, nosotros los entes privados tenemos sanciones administrativas, vosotros el sector público pues también está el papel, las amonestaciones, ¿no? Otro tipo de actuaciones, pero sobre todo, que era lo que me refería, que se refiere a la directora, para nosotros hay un daño reputacional tremendo, ¿no? Entonces es muy importante, independientemente de las sanciones, bueno, pues todo el tema de la reputación que puede llevar un incumplimiento, ¿no? Entonces, bueno, eran al menos esas 4 pinceladas, ¿no? de diferencia entre ámbito público y privado. Y antes de hablar un poco de las nuevas tecnologías y cosas de esas, así un poco rápido, sí quería hacer alusión a también otra de las diferencias que tenemos en el ámbito de la salud es la diferencia sectorial. Por supuesto, tenemos la legislación propia de protección de datos, digamos, reglamento, la ley orgánica 318, etcétera, pero después tenemos una legislación sectorial con mucha fuerza y muy importante para nosotros, ¿no? Que nos crea a veces una situación de equilibrio, ¿no? Entre la aplicación de una a otra. Aquí voy a utilizar también una diferenciación un poco en base a las finalidades del tratamiento que hacemos de los datos en el ámbito sanitario. Concretamente, yo me voy a centrar un poco en el tipo de centro en el que yo trabajo. En la Clínica Universidad de Navarra, pues un poco ya lo dice el nombre, somos un centro asistencial, evidentemente, pero somos también un centro que hacemos investigación, somos investigadores, y después también hay una labor de docencia, porque hacemos una universidad. Con lo cual, aquí da lugar a distinta legislación sectorial que nos vemos obligados a aplicar con sus beneficios y sus perjuicios. Por ejemplo, señalar pues en el ámbito simplemente del asistencial, pues es básicamente la ley 41/2002, reguladora de la autonomía de los pacientes, y como puntos así diferenciadores puede ser los límites de edad. A nivel de ámbito sanitario, los consentimientos informados son a partir de 16 años, por ejemplo, frente al límite de 14 en protección de datos. Peculiaridades en los consentimientos, el acceso a datos de los fallecidos, que con la nueva ley orgánica también se ha introducido ahora, pero que nosotros ya posteriormente, muchas veces por motivos
bueno, pues de genética o de posibles enfermedades que se han transmitido, ¿no? De forma generacional. De hecho, los interesados, nosotros el derecho de cancelación, por ejemplo, es un derecho que casi nos aplica. Pues ¿por qué? Porque nosotros tenemos obligación por ley de conservar nuestras historias clínicas de forma casi indefinida, ¿no? Porque tiene una trascendencia para la seguridad del paciente. Nosotros no podemos tratar con seguridad a un paciente si nos ha pedido que cancelemos datos de historia clínica y cuando venga pues no vamos a tener, los facultativos no van a tener toda la información necesaria para tratarle, por ejemplo. O el derecho de portabilidad, que es un derecho que es complicado en el ámbito sanitario, pues porque sabéis que no afecta a ámbitos inferidos, entonces es muy relativo, más bien lo que hacemos es remitirlo un poco a derecho de acceso, ¿no? Después, en el ámbito de la investigación, que hoy también es uno de los sectores, uno de los aspectos o finalidades que en el nuevo reglamento y en la nueva legislación se le ha dado un peso importante, nos movemos básicamente en la investigación biomédica, ley de biobanco, todo el tema de los comités de ética, que tiene también su legislación y su dinámica propia y que además remarcar ahora un poco, hacer la atención de que en la nueva ley orgánica se alude a la necesidad de la presencia en los mismos de un delegado de protección de datos o al menos de un responsable de privacidad. Yo tengo el privilegio de formar parte, de ser vocal del Comité de Ética de la Universidad de Navarra y la verdad es que es una labor muy interesante porque estás viendo unas situaciones de mucha trascendencia y de gran riqueza, ¿no? Muy enriquecedoras. Entonces, en el ámbito de tratamiento con una finalidad de investigación, bueno, pues también tenemos nuestras peculiaridades propias, entre ellos temas también de ensayos clínicos, que yo aquí señalaré los ensayos clínicos. Lo que me parece más significativo es la corresponsabilidad que se establece con el nuevo reglamento entre los promotores y los centros, con los beneficios y los perjuicios que conlleva, que es que todos somos responsables, ¿no? Y bueno, este es uno de los temas que yo creo que también se va a ir evolucionando. Está pendiente un código tipo de farmaindustria ahora mismo, a ver también lo que nos dicen, que nos cuentan. Y además el tema de la corresponsabilidad yo creo que está siendo cada vez más frecuente en distintos ámbitos, no solamente en este concreto que os comentaba, ¿no? Y ya por último, la otra finalidad que nosotros por la que tratamos datos es por razones docentes. Somos un centro universitario. Señalar solamente una orden que últimamente nos ha afectado bastante, hace cosa de un año y algo, 2 años, que es una orden del Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad, que lo que estableció fue unos límites en los accesos a la historia clínica de los pacientes por parte del personal docente. Del personal de información. Cuando hablo de personal de información estoy hablando de, por ejemplo, los estudiantes de la Facultad de Medicina, de Farmacia, Enfermería, etcétera, o otros facultativos que están haciendo rotación. Entonces, bueno, aquí se ha supuesto un límite o se tiene que establecer un consentimiento muy expreso, con todas las limitaciones que supone. Los trabajos de final de grado pues también nos afectan. Entonces, esto por un lado. Otra cosa que os quería un poco señalar era la obligatoriedad que ya sabéis que existe del delegado de protección de datos en el ámbito sanitario, pues por el volumen de datos que tratamos, tratamiento a gran escala y después datos de carácter sensible, ¿no? Entonces, en todo caso, existe esta obligatoriedad, la exclusión de centros de consultas médicas particulares, ¿no? Pero cuando nos metemos ya en ámbito de hospitales ya existe, es obligatorio. Un poco diferenciando un poco como habías tú llegado al nombramiento de DPO, yo por contar un poco mi experiencia o nuestra situación en la clínica, nosotros realmente fue un salto de forma natural el nombramiento de DPO, porque ya desde hace años teníamos una unidad de seguridad y protección de datos, de la cual yo soy la directora. Entonces, es una unidad que tiene carácter multidisciplinar. Por una parte, tiene un apoyo de sistemas de información. 2 de los componentes son informáticos. Hay otra persona especializada en historias clínicas, que en nuestro caso es básico y fundamental. Todo el tema de documentación clínica, y después la base jurídica la pongo yo, que soy licenciada en protección de datos. Entonces, esta fórmula la verdad es que nos ha funcionado muy bien, ya hace años que la teníamos y por ello fue un poco natural que cuando se estableció la obligatoriedad de nombrar un delegado de protección de datos en el ámbito sanitario, bueno, pues fui yo la que se designó como tal, y
Bueno, también se alude en el reglamento a como una especie de órgano colegiado. O, en el caso, al menos sanitario, yo creo que es una opción muy buena, porque por mucho que queramos no podemos saber de todo con profundidad. Entonces siempre es bueno que haya alguien con conocimiento jurídico, pero que tiene que ir de la mano de conocimiento técnico, porque en protección de datos van de la mano la tecnología y el derecho. Y después la parte sectorial, lo específico de cada negocio, ¿no? O de cada empresa. Y un poco ya finalizando la parte que tú me comentabas un poco, yo lo que un poco quería señalar de este año, ¿no? Desde que la implantación del nuevo reglamento, ha habido, yo creo que gran cambio en el sentido de todo lo que son, por un lado, aparatos de electromedicina, que bueno, eso ya un poco ya existían, y que conllevan pues una serie de contratos de encargo de tratamiento de datos, porque evidentemente dentro de estos aparatos existen datos de carácter personal, y cada vez que hay que hacer una actualización o una mejora en el aparato, pues va a tener que venir un trabajador o una persona de la empresa al que se la ha comprado con el consiguiente contrato. Pero más que esto, que es más estándar y que ya estaba antes, en todo el tema de las plataformas. Cuando hablo de plataformas, yo básicamente me gustaría diferenciar, por mi experiencia, aquellas plataformas que pueden tener una finalidad asistencial, digamos, facilitar la asistencia de los pacientes, o de gestión mismo, ¿no? Una plataforma que lo que nos está ayudando en un centro sanitario es a disminuir, por una mejor gestión, pues el uso de medicamentos, ¿no? Entre otras cosas, en determinados sectores, igual de oncología o cardiología, el que queramos. Por una parte, ese tipo de plataformas, y otra con una finalidad distinta, que es la finalidad investigadora. Yo creo que cada vez es más frecuente el uso o la propuesta de uso de estas plataformas, con el peligro que ello también supone, porque nosotros, evidentemente, nuestra misión fundamental es la protección de los datos de los pacientes, ¿no? Entonces, nuestros pacientes, cuando vienen, están consintiendo para el uso de sus datos con una finalidad asistencial. Para cuando nos vamos a otra finalidad tenemos que basar el consiguiente consentimiento. Entonces, cuando empezamos a entrar en equipos de este tipo, bueno, pues hay que tener cuidado en cuanto a si hay una necesidad de un consentimiento informado o no, si podemos considerar como que realmente hay un contrato en cargo de tratamiento de datos, una cesión, con lo cual ya no sería necesario, ya no estaríamos en un supuesto de contrato en cargo de tratamiento de datos. O sea, hay que diferenciar un poco si es necesario ese consentimiento o no es necesario ese consentimiento. Por otra parte, mucho cuidado con la calidad de los datos, o sea, qué datos se van a meter en esta plataforma, que no sean excesivos. Vincular con todo el concepto de pseudonimización que aparece en el nuevo reglamento europeo. Me parece que es una opción muy buena en este tipo de plataformas, al igual que en el ámbito de la investigación, porque es muy complicado la anonimización total de los datos. Entonces, estos supuestos de pseudonimización, cuando están en manos de un tercero diferente del equipo investigador, o en este caso de los gestores de la plataforma, bueno, pues puede ser una opción que se puede barajar. Normalmente se están barajando dos niveles de pseudonimización. Un primer nivel que lo hace el mismo centro sanitario en cuanto responsable de los datos, del tratamiento de los datos. Un segundo nivel que ya lo haría la empresa que gestiona la plataforma. Después, también otros temas que aquí hay que tener en cuenta son las medidas de seguridad que están aplicando esta plataforma. Son fundamentales. ¿En qué servidores? ¿Dónde está situado ese servidor? ¿A dónde van a ir estos datos? Si se está utilizando una figura de un tercero de confianza, que normalmente es quien igual realiza ese segundo paso de pseudonimización, y siempre supone, bueno, una garantía, ¿no?, de seguridad. Yo entiendo que esto es el futuro, que estamos yendo cada 2 por 3 por estas vías, ¿no? Creo que puede ser algo muy interesante, algo beneficioso, pero que se tiene que gestionar con mucho control, evidentemente haciendo análisis de riesgos en su caso, análisis de impacto, para ver los riesgos a los que estamos exponiendo, en nuestro caso los datos de nuestros pacientes, que se pongan las medidas de seguridad necesarias. Y bueno, es igual que en el ámbito de la investigación, que el nuevo reglamento también aboga por la importancia y la trascendencia para el interés general de la investigación, pues alude a
ámbitos de investigación, digamos líneas de investigación como puede ser oncología o la pseudonización que decíamos antes, etcétera. Entonces, englobar todas estas figuras en lo mismo. Lo siento, perdona. Es que si no, los que vienen detrás me van a matar. Gracias, Patricia. Y en último lugar también es Elena Mora. Es el sector asegurador. No se busca en principio el complemento, evidentemente, entre el sector sanitario, en este caso de una entidad privada, con el sector asegurador, que tiene mucha relación, evidentemente, en los seguros de asistencia médica. También te voy a pedir y te ruego más brevedad de la que en un principio teníamos prevista. Sí, sin problema, y así dejamos tiempo para el debate, que yo creo que es lo que más nos interesa a todos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la agencia. Muchas gracias, Julián, por contar conmigo y con formar parte de esta mesa redonda con estos estupendos profesionales. La verdad es que es un placer, y hablar del delegado de protección de datos es algo que yo creo que a todos nos interesa, y esas responsabilidades. Antes de entrar en cómo lo hemos acometido en Mapfre, sí que me interesaría incidir en varios aspectos, ¿vale?, para que lo tengamos de referencia. En primer lugar, como sabéis, el grupo Mapfre es un grupo empresarial cuya matriz está en España, que tiene presencia en los 5 continentes y donde trabajamos en más de 100 países. Además, cuando hablamos de grupo empresarial, estamos pensando en entidades aseguradoras, reaseguradoras, de inversión, financieras, pero también incluso prestadoras de servicio, clínicas, funerarias o incluso empresas tecnológicas, ¿vale? Como sector asegurador, sí que hay un aspecto que no podemos olvidar, y es que somos un sector sumamente regulado, ¿vale? Antes comentabas justamente que el tema del delegado de protección de datos no es nuevo en determinadas jurisdicciones, no era nuevo, en Alemania teníamos ya nombradas determinadas figuras. Con lo cual, primero, somos un sector muy regulado que estamos sujetos a determinadas normativas, y en particular a todo lo que tiene que ver con solvencia, donde la gestión del riesgo está intrínseca en el ADN de toda compañía aseguradora. ¿Por qué incido en todo esto y en esa parte de ser sector regulado? Porque estas obligaciones de gestión del riesgo son aspectos que ya los teníamos embebidos antes de la entrada en aplicación del reglamento. Además, como compañía aseguradora y como grupo empresarial, el tema de la reputación y de la confianza de los clientes eran aspectos clave, y la propia gestión de los riesgos de privacidad y protección de datos y del cumplimiento de la normativa es algo que ya lo teníamos totalmente instaurado e implantado dentro del grupo empresarial. Y a nivel organización y a nivel corporativo en particular, ya contábamos con unas estructuras dedicadas y que se encargaban precisamente de esa gestión del riesgo de privacidad y protección de datos y de ese cumplimiento, ¿vale? Con lo cual, digo todo esto porque cuando nos encomendamos y nos ponemos a trabajar en esa necesaria definición de esas funciones y responsabilidades del delegado de protección de datos, indiscutiblemente lo primero que hacemos es partir de qué es lo que ya teníamos implantado, qué es lo que teníamos y cuáles eran las necesidades y requerimientos que la propia normativa nos exigía, ¿vale? Con lo cual, a partir de ahí lo que vimos es, pues tenemos un área específica desde donde se gestionaban todos los riesgos, con una visión dentro de la estructura de 3 líneas de defensa. En esa segunda línea de defensa, desde donde se hacía esa supervisión, liderazgo, dirección de proyectos específicos de privacidad y protección de datos. Ese área específica de gestión de riesgos de seguridad, privacidad, medio ambiente, y donde se agrupaban también incluso ahí se agrupan la dirección de seguridad en sistemas, la dirección de seguridad de personas, de instalaciones, de la lucha tecnológica contra el fraude, medio ambiente, y un área específica de privacidad y protección de datos que lidero yo, con lo cual veíamos esa independencia y esa necesidad y ese aprovechamiento de sinergias. En cualquier caso, y cuando se determina esa necesidad de nombramiento de DPO o de DPD, se ve la necesidad de un delegado corporativo que se estableció que fuese el responsable precisamente a nivel corporativo de ese área transversal, de ese área de segunda línea de defensa, que ya en sí mismo tenía esa independencia del negocio, una independencia de la tecnología, una independencia de esas áreas de la organización, y que además tenía un reporte directo con la alta dirección tan importante para la figura de ese delegado de protección de datos para poder llegar a toda esa organización. Eso a nivel corporativo, pero sí que precisamente por esa dispersión geográfica y por esa estructura
sí que veíamos y se estableció la necesidad de crear delegados específicos de protección de datos en los distintos países, de tal manera que en cada uno de los países se nombró un delegado específico de protección de datos que velaba por el cumplimiento y el establecimiento a nivel específico de todas las entidades de ese país. En España, como somos una empresa además donde nuestra presencia es muy relevante en España y tenemos distintos ámbitos de actuación, sí que se llegó un paso más allá y se nombraron delegados de protección de datos específicos en función de distintos ámbitos, de tal manera que existen delegados pues para Mafre España, para Fundación, para lo que es inversión y asistencia, grandes bloques establecidos a nivel de ámbitos de actuación. Pero no solo con eso, sino que precisamente dentro de ese proyecto de adecuación, lo que hicimos fue crear un comité de privacidad y protección de datos. Un comité de privacidad y protección de datos específico que sirviese de apoyo a ese delegado de protección de datos. ¿Con qué objetivo? Pues decíamos antes, ese delegado tiene que tener muchas funciones, muchos conocimientos, un expertise. Y es importante que se apoye en ese comité donde están los representantes de asesoría jurídica, de cumplimiento, de tecnología, de negocio, de recursos humanos, para el desempeño de sus funciones. Y además se estableció este comité de privacidad y protección de datos como un órgano garante precisamente de esa ausencia de conflicto de intereses en la figura del DPO, también aspecto clave para garantizar que no existe ningún conflicto de intereses en esa toma de decisiones relacionadas con la privacidad y la protección de datos y que se garantice también esa independencia de la figura. Además, ese comité se habilita también como un órgano de apoyo en los comités de crisis en el caso de que ocurra alguna brecha o algún incidente de protección de datos. Con lo cual, dicho todo esto, lo que creamos fue, si os dais cuenta, una estructura, un modelo de gobierno basado principalmente en ese delegado de protección de datos corporativo apoyado en un comité de privacidad y protección de datos corporativo y localmente delegados de protección de datos apoyados en sus correspondientes comités de privacidad y protección de datos locales. A más establecimos el modelo de gobierno donde establecimos también formalmente, aparte de toda una estructura no normativa, un cuerpo y unas directrices específicas, una necesidad de reporte semestralmente a la alta dirección. Reporte a la alta dirección dentro de lo que es esa gestión del riesgo, de ese estado de la privacidad y la protección de datos y ese impulso y esa comunicación y esa cercanía precisamente con el negocio. En ese comité específico de seguridad, privacidad, medio ambiente, que es a nivel corporativa, están precisamente el vicepresidente, 2 consejeros y los máximos responsables de las áreas, con lo cual es uno de los comités muy relevante y con un nivel significativo en la organización y que dota precisamente de ese apoyo tan necesario para poder llevar a cabo todas esas funciones. Eso a nivel general. Sobre los retos, dificultades, complejidades, pues yo creo que todos los que nos dedicamos a este tema estamos viviendo un momentum apasionante. Tenemos ahí un montón de retos, esa indefinición jurídica, esa incertidumbre, ese saber si se están haciendo y además en los distintos países, donde por mucho que queramos y pensemos que tenemos una regulación y un reglamento europeo único, sí es verdad que tienen que convivir con normativas locales ya existentes o incluso con las normativas de protección de datos que hacen que determinados aspectos haya que tener en consideración y modular, ¿vale? Con lo cual eso es relevante. En segundo lugar, yo creo que estamos viviendo un incremento brutal de la conciencia de la ciudadanía, de la sociedad en general en los temas de privacidad y protección de datos. Y es maravilloso, es decir, es señal, yo creo que la figura del delegado de protección de datos y todos los temas de privacidad y protección de datos justamente han elevado esa preocupación y la importancia de esta materia en la sociedad. ¿En qué se traduce? En la parte más, pues que al final hay que gestionar y el día a día pues tenemos muchísimas más reclamaciones, muchísimas más consultas, preocupaciones, demandas, asesorías, etcétera, que requieren de nuestra participación. Lo que en sí mismo pues al final es dar respuesta a todas esas necesidades que estemos encima de la mesa. Y a mí me gustaría también incidir en un tercer punto que también es un reto y que comentaba Mar antes en la ponencia,
y es todo el tema de la digitalización, todo el tema de la transformación digital, del momento a nivel tecnológico en el que nos encontramos, que en sí mismo precisamente es por lo que también es relevante y es muy importante la figura del delegado de protección de datos para velar por ese adecuado tratamiento de la información, pero que en sí mismo también pues deriva esa necesidad de participar desde el diseño, de definir requisitos, de garantizar ese alineamiento con las normativas, de garantizar esa privacidad. Y esas evaluaciones de impacto, esa privacidad y protección de datos desde el diseño por defecto, con lo cual también en aspectos novedosos y en aspectos que cada vez nos van demandando más. Yo sin querer extenderme así mucho. Elena, muchísimas gracias por ajustaros a esta reducción del tiempo. Yo me he quedado de esto unas cuestiones, quizás a lo mejor la mesa tampoco en un momento dado ha estado bien planteada. Porque claro, aquí tenemos 3 personas que gozan de una experiencia y de unos conocimientos que yo iba a la primera pregunta y que no sé si son los adecuados. Se ha cumplido la expectativa que el reglamento tenía en la figura del delegado de protección de datos para cumplir con la normativa de protección de datos. Si se ha cumplido. Claro, aquí 20 años de experiencia, conocimientos, no hay duda. Pero me asaltan esas dudas. Primero, los números, ahora no salen ahí, bueno, los números de los que hemos hablado me llevan a veces a pensar en si todos tienen esos requisitos. Segundo, la experiencia que tenemos en la agencia de muchas vías de comunicación. Es cierto yo creo que el DPD tiene que tener sus conocimientos, pero también es cierto, y te lo dice el Grupo del 29, la posibilidad de consultar a la autoridad de control, quizá para resolver esas dudas jurídicas o para encontrar esa certeza jurídica, a veces con mejor o menor respuesta, ¿no? O acierto, ¿no? Pero me surge esa duda, o sea, la idea de esa formación, de esos conocimientos. No sé si eso es una cuestión que se puede plantear o que la dejo en el aire, porque claro, me vais a responder que lo tenéis y que no sabéis algo más, es evidente. Pero sí me preocupa. Otra cuestión de las que yo tenía aquí es la implicación de las organizaciones. Porque lo lazo un poquito con lo anterior. La figura del delegado de protección de datos se la han llegado a plantear a pequeños empresarios. Estamos hablando cuando, primero, no estarían obligados. Segundo, pueden necesitar a lo mejor un asesor que les puede dar esos servicios, pero no estarían ahí necesitados. Entonces, hay unas ciertas dudas en este ámbito con esta figura hasta dónde puede llegar. Y lo enlazo, si queréis, con la obligación de los responsables, de los sujetos obligados. Tiene una serie de obligaciones. Dotarle de los recursos, los materiales, los humanos, tiempo para responder, acceso a los tratamientos, información, no darle instrucciones. Incluso tenemos están blindados. No se puede separar del servicio, no se puede despedir a alguien por el solo hecho de ejercer esa función de delegado de protección de datos. Y no sé si eso puede dar lugar, es otra de las cuestiones. Quiero pensar, y por lo que habéis expuesto, que en vuestros ámbitos tenéis ese apoyo Yo, por ejemplo, quería señalar que, o sea, dependerá de cada supuesto. En mi caso sí tengo ese apoyo, pero aparte de eso, a veces creo que también es muy importante el apoyo del resto de los trabajadores, más que de la dirección casi. Porque es que la dirección, o sea, los grandes se enteran de lo que se enteran. Entonces, si tú no tienes el apoyo del resto de trabajadores formados y que además cuando hay cualquier problema te lo digan, o cuando van a iniciar un nuevo proyecto vengan y te lo cuenten, oye, mira, estamos pensando en hacer esto, etcétera, etcétera, no puedes hacer nada. Entonces, en mi caso, por ejemplo, es fundamental la colaboración de la gente y que entienda la trascendencia de las cosas del resto de trabajadores, vamos. No, entiendo que el DPD, en este caso, tú estás publicada y los trabajadores conocen quién eres, dónde estás y que eres accesible. Sí, tengo apoyo de dirección, yo cuelgo directamente de dirección y cada 2 semanas me reúno con dirección y les cuento todo lo que estamos haciendo, además para que quede constancia de los proyectos que hay y demás. Pero eso está muy bien, pero si no tengo el que el resto de trabajadores me cuenten las cosas y sean conscientes de la trascendencia de las demás cosas, por mucho apoyo que tenga institucional,
la mitad de las cosas se me quedan ahí y que igual de repente me entero cuando algo ya está funcionando. Para mí, perdón. No, es que justamente iba a confirmar, y además es la conciencia, la importancia de la concienciación en materia de privacidad. Formación, hay que dar mucha formación para que la gente tenga conciencia. Y que cada uno asuma también su parte de responsabilidad. Yo muchas veces digo, la bola de cristal de momento todavía no la tenemos. Entonces, hay situaciones en las que es importante, y yo creo que eso sí que se ha hecho una labor muy importante desde la propia agencia, desde antes en los premios a nivel divulgativo, y eso es uno de los motivos en los que incidía antes, que existe una mayor conciencia y que se traduce también en esa mayor demanda de la propia. Pero todavía tiene que seguir avanzando, indiscutiblemente. Es decir, es básico que cada uno de los empleados, que cada uno de los miembros que forman parte de la organización sea consciente de su responsabilidad en esa comunicación de los distintos tratamientos que van a ejecutar, en esa comunicación de las distintas actividades. Y que asuma también esa parte de responsabilidad. Y que impliquen en los proyectos. Efectivamente, es decir, que te impliquen en los proyectos, que asuman. Yo muchas veces digo, podremos poner contenedores o podremos poner absolutamente lo que queramos, pero si alguien no es consciente y puede dejar unos papeles o no garantiza unas medidas de seguridad o no te informa de ese tratamiento para participar desde el inicio, pues... Eso está claro. Y para mí hay una de las cuestiones quizás más valiosas en los delegados de protección de datos, al margen de esa capacidad de liderazgo, de comunicación, para mí es capacidad de seducir al resto de la organización. Para mí eso es absolutamente hacerte un poco cómplice, crucial. entre comillas. Exacto. Si no... evidentemente eso, apoyarte en aquellos recursos que sabes que te van a acompañar, que te van a apoyar, por supuesto la dirección, pero también tener esa cintura necesaria, dedicarle las horas suficientes, la capacidad de diálogo, de cercanía, de atención, en definitiva esa capacidad de seducción a una parte de la estructura que conforma esa organización para la que ejerces tus funciones, pero que si no lo haces así, me temo que te vas a chocar siempre contra una pared, va a ser una especie de partida esta de frontón, y si no es así es difícil, por aquello de que uno puede llevar a cabo una política de privacidad absolutamente potente, pero si no consigues que alguien vea como algo verdaderamente necesario, que no puede poner el post-it con la clave, ¿no? de la contraseña y tal, pues estás perdido, ¿no? Por eso digo. Yo creo que acabas de comentar un tema también importante en las cuestiones de las competencias o las cualidades de ese delegado de protección de datos. Muchas veces pensamos en esas cualidades técnicas desde el punto de vista a nivel tecnológico, legal, gestión de riesgos, etcétera, pero no podemos obviar eso que acabas de comentar, es decir, esos soft skills que son tan necesarios para el desempeño precisamente de esas funciones del delegado de protección de datos. El saber reportar a la dirección, el comunicar a la dirección pues esa situación, esos riesgos a la organización, es decir, el trasladar, el transmitir, el enganchar, el sumar a todos al mismo barco y el atraer a esa gestión, yo creo que es súper importante. Eso, y sumaría la capacidad de localización de soluciones a conflictos, por supuesto también en el ámbito no de la protección de datos, porque a poco que escarbas te das cuenta que hay otra serie de conflictos detrás de muchas de estas cosas, pero, como digo, son soluciones imaginativas. No se trata de decir, no, señores, esto no se puede hacer. Y aquí lo dejamos. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. La cuestión es decir, asumamos una actitud proactiva para buscar las mejores soluciones posibles para esta solución que se pretende lanzar. Y eso requiere de mucha imaginación y capacidad de convicción. Como estoy toreando cosas y veo que Rafa está al final de la sala, hemos empezado media hora más tarde. ¿Nos puedes conceder 10 minutos más? Vale, un poquito. Si nos concedes 10 minutos más, estupendo. Aquí también me gustaría, creo que tenemos los micrófonos para abrir, si tenéis preguntas, y bueno, pues las que podamos responder con este espléndido panel, pues estamos. No sé si levanta, sí, adelante. Aunque a mí me han quedado alguna cosa que también luego, si podemos, lo retomamos. Le pedimos 15 minutos. Hola, buenos días.
Muchas gracias por vuestra intervención, que está siendo muy interesante. Mi pregunta era, ¿cómo veis el papel de mediador del delegado de protección de datos en los conflictos que surgen, por ejemplo, en el ejercicio de los derechos? Y, por ejemplo, también ahora con el tema que está tan peleado de la implantación del registro diario de la jornada laboral, por ejemplo, con los delegados de personal, comité de empresa. Y creo que ahí puede haber una mediación y un papel importante. La función de mediación es una función clave y muy importante dentro de lo que es las funciones del delegado de protección de datos. Es decir, lo comentaba antes Mar, es justamente el cómo se están respondiendo y llegando precisamente a esos acuerdos gracias a la mediación del delegado de protección de datos entre esos conflictos, y pongámoslo entre comillas, entre lo que puedan ser los sujetos afectados y la propia agencia o el propio responsable del tratamiento. Incido en que es vital y que es una de las funciones precisamente de ese delegado de protección de datos, el confirmar, el tranquilizar, el suavizar y el mediar en esas situaciones, con el objetivo de precisamente de trasladar y solventar la situación y la problemática cuanto antes y identificar la situación. De hecho, eso lo que permite además es precisamente minimizar el impacto de los riesgos y de las situaciones, o incluso anticipar problemas y favorecer esa cercanía y esa necesaria comunicación con los afectados y con el propio regulador. Sí, recuerda la intervención de la directora cuando ha comentado los traslados a los delegados de protección de datos. El índice de arreglo del asunto es un índice alto. Y yo creo que ahí sí que se ha de incidir en esa posición del delegado de protección de datos. Buenos días. Una pregunta muy práctica y muy concreta para cada uno de vosotros. ¿Quién es responsable del registro de actividades de tratamiento en vuestras organizaciones? Gracias. ¿Empezáis o...? Como queráis. Hombre, hay un responsable de tratamiento que es la entidad, y la entidad es la responsable del registro de tratamiento, es lo que yo entiendo. Sí. Bueno, nosotros tenemos una serie de atribuciones en lo que atañe al registro de actividades de tratamiento, en esa labor de apoyo para la propia conformación, asesoramiento, sí, identificación de bases jurídicas legitimadoras y, bueno, alertar sobre la necesidad, ahora también en el ámbito del sector público, en una modificación de la normativa de transparencia que se ha introducido sobre la publicidad que hay que dar a ese inventario de actividades de tratamiento. ¿Vale? Pero... Bueno, en nuestro caso, dentro de esa gestión operativa de la privacidad y protección de datos, el delegado de protección de datos es el primero que tiene que velar y garantizar porque ese registro de tratamiento esté acorde, disponible, etcétera, porque es el que va a ser al final su guión de cara a garantizar esa protección y esa privacidad. Indiscutiblemente, para la elaboración, el responsable operativo de esos tratamientos, de esos ficheros, son los que tienen que participar activamente en el desarrollo y en la completitud de esa información, que es el que, pero a nivel de... Yo sé, si me lo permites, en la agencia, me imagino, no sé por dónde va la pregunta, la quiero interpretar en la línea de lo que decía la Directiva 95, si había un delegado de protección de datos que tuviera él, creo que más o menos venía a decir que tuviera él el registro de actividades de tratamiento, ¿no? Y también de las directrices del Grupo del 29 que le dice al delegado, bueno, pues que de alguna manera nada obsta que tenga su registro de tratamiento. Pero el registro de actividades de tratamiento de la Agencia Española de Protección de Datos es de la Agencia Española de Protección de Datos. Sí, pero tiene que haber alguien que lo lleve. No es el ente jurídico, no, el delegado de protección de datos lo exige. Tenemos una persona, en este caso, en nuestra estructura, que vela por tenerlo. Está vivo, porque además, antes alguien lo decía Iñaki, nosotros no tenemos ninguna actividad de tratamiento basada en el consentimiento. Tenemos 20 y tantas, si no lo hubiéramos hecho, ninguna está basada en el consentimiento. Quizá alguna tenga alguna zona gris, lo hemos llegado y haya que buscarlo. Pues tenemos personas, una persona encargada. A ver, yo lo pregunto porque es un área gris, quiero decir, el registro de tratamiento, el inventario es responsabilidad del responsable del tratamiento, evidentemente, y el delegado no es responsable del tratamiento. El delegado tiene como misión asesorar y supervisar y otra serie de cosas.
Pero, bueno, yo estoy viendo que hay organizaciones que deciden encargarle la responsabilidad del registro al delegado y otras que no. Entonces, por eso estaba preguntando dónde estaba dispuesta esa delegación de responsabilidad en sus organizaciones. Pero bueno, no, ya vamos mal de tiempo. Gracias. No, bueno, si hay más intervenciones, señor. ¿Sí? Bueno, no, a mí me gustaría, si nos importa, acometer, y ya con esto damos paso a la cuestión de conflicto de intereses, independencia, cómo, bueno, en el caso de Elena nos lo ha explicado yo creo que muy detenidamente, pero cómo lo estáis gestionando. El hecho de que un delegado de protección de datos sea externo garantiza mejor la ausencia de conflicto de intereses, ¿no? Son situaciones distintas. ¿Cómo lo veis? Sobre todo, bueno, en el caso de aquí que reúnes las dos funciones, pero ¿cómo lo veis ahí? En nuestro caso, hemos adoptado una solución bastante parecida a la que tú comentabas, porque independientemente de mis funciones de delegado de protección de datos, hay un comité director de seguridad donde se evalúan toda esta serie de circunstancias que afectan a la propia privacidad, de tal manera que bueno, pues esas situaciones de posibles conflictos de intereses quedan medianamente resueltas. Yo ejerzo, junto con las funciones de delegado de protección de datos, funciones de letrado del defensor. Obviamente, si me encontrase con un supuesto en el que tuviese que intervenir en un procedimiento judicial en materia de protección de datos que se abriese contra el defensor, pues obviamente me tendría que abstener por aquello de que no podría entrar en esa situación de conflicto de intereses, ¿no? Pero como digo, nosotros hemos tratado de definir muy específicamente cuáles son los roles, cuáles son los cometidos, hasta dónde alcanza, y la propia normativa en el ámbito del sector público establece la necesidad de abstención y de recusación en supuestos de estos generadores de conflicto. En el ámbito público, además, en lo que atañe al propio nombramiento del delegado de protección de datos, también es una cuestión que se ha planteado, ¿no?, en relación a cómo garantizamos esa independencia, esa neutralidad del delegado de protección de datos, teniendo en cuenta la vigencia de los plazos, ¿no?, los supuestos estos de nombramiento de personal de libre designación, una cuestión que ha sido tratada recientemente por la agencia, ¿no?, el informe este de Gabinete Jurídico del 2995 del 2019, donde, bueno, pues ha señalado algo que yo particularmente comparto, que lo verdaderamente relevante no es el sistema de provisión de puestos de trabajo, sino conseguir dotar al sector público de personas suficientemente capacitadas para el desempeño de las labores de delegado de protección de datos, que, bueno, pues los datos que tú mostrabas al principio evidencian la necesidad de adaptación a la normativa, y que me temo que el sector público va tarde. ¿Tienes algo? Pues vamos a ir finalizando. Yo sí quisiera aprovechar, aquí hay muchas personas, quiero pensar que la mayoría, no tengo la lista del sector privado, pero sobre todo es un poco un llamamiento a la parte de aquellos de PDS o aquel ámbito del sector público. Antes lo refería la directora, sobre todo en relación con las entidades locales, la administración local, en el que es el eslabón, el más débil por la falta de recursos. Y es algo que podemos ver en los números. Si de 35.000, 4.000 delegados de protección de datos son del sector público, en el que se incluye, como muy bien decía Iñaki, lo que denominamos otras personas jurídico-públicas, notarios, registradores, vemos que faltan delegados de protección de datos. Ayuntamientos son 8.100 y pico ayuntamientos en toda España. Si descontamos los que están en el ámbito de la Agencia Vasca de Protección de Datos o de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, podemos estar hablando, aquí sí que el número lo digo a voleo completamente, pero desde luego más de 6.000 probablemente, no hay 6.000 de la protección de datos. Y es algo que, si la figura queremos que funcione, tiene que estar con esos conocimientos y con esos requisitos. Yo vine, y quiero aprovechar, porque creo que me vale también para el sector privado, el jueves estuve en Oviedo
y estábamos en una sesión formativa, informativa, de resolución de dudas en el ámbito educativo. Y resulta que la Consejería de Educación, desde hace 1 año y pico, no tiene un delegado de protección de datos, con lo cual deja a los usuarios, de alguna manera inermes en un tratamiento de datos que en muchas ocasiones estamos hablando de datos de categorías especiales de datos, porque hay informes psicopedagógicos, son inspecciones. Nos hace falta esa figura. O sea, la mesa, yo quisiera aquí concluir con que nos hace falta la figura. Nos hace falta donde nos hace falta también. Es decir, la frutería de la esquina no necesita un delegado de protección de datos. Es eso. Pero hace falta para que el sistema funcione, para que se pueda descansar en esa confianza de que tenemos una persona que va a ayudar y que va a apoyar al responsable a ese cumplimiento y esa normativa. Y bueno, en el ámbito, el que sea del sector público, me gustaría que eso se trasladase en el sector privado lo mismo. O sea, a veces te surge la duda, una cierta sensación, como quizá podía ocurrir en su momento con los ficheros, ¿no? Una determinada empresa notificaba los ficheros y decía, ya he cumplido con la normativa de protección de datos. Bueno, son una empresa, los han mandado y ya he cumplido. No, no es eso. Hay que notificar, hay que comunicar a un delegado de protección de datos. De momento, pues al que pasaba por allí, hablamos de una norma que lleva en vigor 3 años y pico. En aplicación 1 y pico, pero 3 años y pico para ir desarrollando estas figuras. Y de ahí yo creo que la importancia, se ha hablado, se ha debatido mucho. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos asistido también a muchas sesiones sobre quién es el delegado de protección de datos, el DPO, qué hace, cuál es su naturaleza, cómo responde. Pero lo que realmente deberíamos llevar al ánimo es que reúna esos requisitos, que realmente cumpla con sus funciones y que todo eso contribuya a una garantía y a un refuerzo del derecho a la protección de datos, de nuestra privacidad y de nuestras libertades y derechos fundamentales. Y yo ya rogando y pidiendo también disculpas porque nos hemos pasado los minutos que le hemos pedido a los siguientes, a Rafa. Si no hay ninguna última pregunta, damos esta sesión por finalizado y empezamos con el ámbito internacional de Rafael. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias.